Vamos a darle una bienvenida de una forma muy puntual. A las 2 de la tarde comenzamos con Contar la Aldea, con Martín Caparrós de Argentina, con la moderación de Alberto Salcedo Ramos de Colombia. Buenas tardes para todos. Últimamente me ha tocado compartir con Martín en diferentes lugares, ¿no? En Cali le hice una entrevista sobre su libro El Hambre. El año pasado estuvimos juntos en El Salvador en un panel sobre fútbol que iba terminando bastante mal, casi nos linchan allá. Y hoy acá. Ya somos como Abbott y Costello, pero más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, porque lo del gordo y el flaco quedaría feo, ¿no? Yo estoy muy gordo, pero no califico todavía. Bueno, para mí es un honor, como siempre, interactuar con Martín, un grande con todas las letras, grande como contador de historias, grande como persona que ha pensado el oficio con brillo, con agudeza, personas que ha ido legando un ejemplo sólido para las nuevas generaciones y un hombre que no tiene ninguna fractura entre el decir y el hacer. Un maestro de verdad, y pido que le regalemos un aplauso antes de comenzar. La noción del aplauso preventivo es interesante, ¿no? ¿Aplauso? Preventivo. Preventivo. Por si acaso, por si después no queremos dárselo, está bueno eso. Gracias. Exactamente, exactamente. Bueno, la palabra aldea aparece en el leitmotiv de nuestro encuentro. Tendríamos que comenzar haciendo algunas definiciones irremediablemente antes de seguir adelante. ¿Existe la aldea? ¿Es una aldea? ¿Son muchas aldeas? ¿Qué diablos es la aldea en caso de que exista? Empezamos difícil. A mí, ¿sabes qué? Antes de contestar a eso, que voy a intentarlo, me llamó la atención que en la presentación de esta actividad, mientras tanto, buenas tardes, soy maleducado, pero no tanto como para no saludar. Disculpen, no me di cuenta de que no lo había hecho. Hola. Me llamó la atención que en la presentación decía, llegó con 3 heridas, ¿no? La del amor, la de la muerte, la de la vida, ¿sí? Un verso de Miguel Hernández. Un verso de Miguel Hernández, y me pregunté por qué habían decidido citar a Miguel Hernández. Para aquellos de ustedes que son demasiado jóvenes para saberlo, Miguel Hernández fue uno de los grandes, de los 2 o 3 grandes poetas españoles del siglo XX, un tipo que murió muy joven, a los 30 y tantos años, preso en el año 1941 en una cárcel en Alicante, porque había perdido la guerra civil española. Y es, insisto, uno de los grandes poetas. Y no solo eso, sino que durante un año y medio de mi vida, hace muchísimo, en el año 78, 79, fue como la esponja que se chupó todos mis pensamientos, porque yo tuve que trabajar en colaboraba, tenía 20 años, en la elaboración de un guión que un director argentino muy prestigioso, que en ese entonces estaba exiliado en París como yo, quería hacer sobre la vida de Miguel Hernández. Y es una tontería, pero ya que hablamos de contar historias, ¿me dejan contarle 1, 2 minutos, 3 minutos? Resulta que la película estaba planteada con iba a haber en la película muchos fragmentos de la poesía de Miguel Hernández. Era una ficción, digamos, una ficción, pero que se ajustaba bastante a la vida difícil de Hernández y que incluía muchos fragmentos de su poesía. Por lo cual, el director tuvo que hacer un contrato con la familia, los herederos de esta poesía, que eran la esposa, la viuda de Miguel, y un hijo que tenía en ese momento 40 y tantos años, para poder usar esos textos. Y entonces, como parte del contrato, lo que se decía era que la familia tenía derecho de veto sobre lo que la película iba a contar, o sea, podía vetar cualquier cosa que se dijera allí, y que por otro lado tenían un porcentaje de la recaudación. Con lo cual, cuando el guión estuvo terminado, después de mucho trabajo, realmente fue una
tarea muy laboriosa, el director Pino Solanas y yo fuimos a una ciudad chica de España, vivíamos en París en ese momento, fuimos a una ciudad chica de España, Elche, donde vivía la viuda, Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, a quien él le había dedicado algunos de los poemas más bellos del castellano del último siglo. Y llegamos, la fuimos a ver porque ella nos había dicho, bueno, he leído el guión, tengo que hacerles algunos comentarios, o hacerle al director algunos comentarios, yo lo acompañaba. Llegamos y estaba esta señora, una señora muy española de caricatura de entonces, o sea, toda vestidita de negro, así como escuchimizada, flaquita, chiquitita, sentada en un silloncito y detrás de ella un afiche, un póster con unos versos famosos de su marido que decían: morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos corren hacia mí dando saltos de cierva concebida. Y tú mirabas eso y decías, ¿sus pechos locos corrieron alguna vez hacia alguna parte? Era muy cruel como cristalización del paso del tiempo, por supuesto. A todos nos pasa. Y entonces, bueno, después de verla se levantó, nos recibió, nos ofreció un café y empezó a mostrar el manuscrito del guión donde había tachado todas las escenas donde había algún mínimo acercamiento romántico entre la actriz que hacía de ella y el actor que hacía de su marido. Se había cargado un tercio del guión, era una catástrofe, pero una verdadera catástrofe. Pino, el director, estaba desolado, no sabía muy bien qué hacer, trataba de decirle, bueno señora, lo que pasa es que tururú. Y en eso llega Miguel Hernández, hijo, que prácticamente no había conocido a su padre, murió cuando, él nació con su padre en prisión, de ahí las famosas nanas de la cebolla que Miguel Hernández le compuso a este muchacho, etcétera, etcétera, y llega. Macarra, pero lo que en España se llama un macarra, no sé cómo se llama acá, un malandro, una cosa así de caricatura también. Camisa abierta hasta acá, una cruz de plata sobre el pecho, los pantalones de terciopelo ajustados, las botas con una puntera de plata, el pelo así con gomina tirante para atrás. Y llega así como disculpándose porque el coche pequeño, el carro pequeño había tenido que venir en el carro pequeño porque el grande se había descompuesto y entonces por eso había llegado tarde. Uno no podía entender cómo eso era lo que había producido, lo que toda aquella historia había producido. Pero entonces lo agarró a Pino del hombro y se lo llevó como a un costadito, yo lo seguí y le decía, hombre, no le hagáis caso a mi madre, es que está muy mayor ya. Lo que tenéis que hacer es poner en la película muchas tías en pelotas, que vaya gente al cine, coño, que vaya gente al cine. Decía, no puedo creer. Para mí, le decía después a Pino, la película es esa, el hijo dilecto de la poesía española diciendo hay que poner tías en pelotas para que vaya gente al cine, ¿no? Pero bueno, no se hizo ni una ni otra película y aquí estamos recordando a Miguel Hernández tantos años después. Perdón por el excurso, pero me pareció que la historia era muy bonita y no la he contado mucho. Bueno, pero vamos a empelotarnos nosotros ahora en la entrevista, ¿no? Pensé que te ibas a olvidar de lo de la aldea. No he olvidado lo de la aldea. Malas noticias, no lo he olvidado. A mí siempre A ver, por un lado yo creo que lo que solemos llamar la crónica se basa en esa convicción que se le adjudica a Tolstoy de que al pintar tu aldea vas a pintar el mundo. Y durante mucho tiempo yo lo practiqué sin ningún tipo de cuestionamiento. No necesariamente mi aldea, ahí diferiría, cualquier aldea. Digo, uno pinta la aldea que puede ser propia o muy ajena, pero pinta una aldea y con eso da una idea de lo que pasa en el mundo en un determinado tipo de cuestión, de problema, de asunto. Pero ahora tengo dos dificultades con esta idea. Por un lado, la primera es que me parece que hay cosas que no se terminan de resolver o de entender pintando tu aldea. Cuando hace unos años yo me planteé hacer este libro sobre el hambre, estaba convencido de que simplemente pintar los problemas terribles que sufren aquellos que pasan hambre no alcanzaba, que eso podía llevarme a lo que algunas veces llamamos como una suerte de pornografía de la miseria
y que era necesario para salir de eso, para evitar eso, entender. O sea, ir a buscar los mecanismos, las estructuras, las interrelaciones que hacen que todas esas catástrofes se produzcan. Que no alcanza con simplemente pintar las aldeas donde esas catástrofes se producen, sino que es necesario tratar de entender por qué suceden para no caer, insisto, en esta especie de pornografía de la miseria. Por un lado, esa es mi principal crítica a esta idea. Y por otro lado, hay algo que también me inquieta últimamente, que es que pareciera como si algunos tuvieran derecho a pintar el mundo y otros no. Quiero decir, nosotros, escritores latinoamericanos, cronistas, periodistas, novelistas, como quiera que sea, parece que tuviéramos que dedicarnos muy específicamente a lo nuestro, a lo propio, digamos, a lo local, a lo nacional, como mucho a lo regional. Y que en cambio para pensar el mundo, bueno, hay que ser norteamericano, francés, alemán, inglés, que los que tienen derecho a mirar el mundo como conjunto son otros, no nosotros, que nosotros no nos arrogamos ese derecho. Yo por eso, para mí el hambre también es una reivindicación fuerte de decir, bueno, yo sí, en ese momento vivía en el quinto coño, en Buenos Aires, bueno, desde allí también se puede mirar el mundo como conjunto. No es necesario estar en algunas de las capitales, pero no es algo que nadie nos imponga. Nosotros solos nos autocoartamos, ¿no? Nos autocensuramos, digamos, en ese sentido de pensar que tenemos que dedicarnos a lo muy particular en vez de vez en cuando permitirnos lo general. Yo me atrevería a decir, bueno, los que te hemos leído, que tú haces lo contrario de Tolstoy. Sabes hacerlo de Tolstoy, ni más faltaba. Sabes pintar tu aldea y elevarla al rango de universalidad que proponía Tolstoy. Pero también sabes ocuparte de aldeas que son ajenas a la tuya y apropiarte de ellas y hacer que esas aldeas sean tus aldeas y también sean las aldeas de nosotros los lectores. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra viajar por la India, viajar por Juchitán, viajar por Nicaragua y lograr ver, cuando uno no pertenece a esos espacios, ciertas cosas ocultas que hay allí y volverlas luz, volverlas revelación, volverlas algo valioso para ti en primer lugar y luego para los lectores? Ay, si supiera. Tengo varias respuestas a partir de tu pregunta, o sea que era una buena pregunta. Lo primero en lo que pienso es algo que me pasó ayer a las 6 de la tarde, 6:30, cuando venía del aeropuerto hasta aquí, hasta el hotel de aquí al lado donde nos aloja la feria, porque la avenida de la 26 es esa, la avenida El Dorado, no sé cómo se llama. Iba mirando, ¿no? Había estos edificios nuevos que hay en esa avenida, todo ese desarrollo inmobiliario fuerte de los últimos, 10 años, toda esa especie de pujanza corporativa que allí se despliega, etcétera, etcétera. Y venía pensando, ay, ¿esto cómo lo cuento? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que poner? ¿Tendría que escribir que no sé qué o tendría que escribir que no sé cuánto? Y en un momento me di cuenta, ay, no, yo ahora no tengo que contar nada. ¡Qué alivio! Dije, no tengo que contar nada. Quiero decir, puedo dejarme llevar por el taxi pensando en cualquier otra cosa. Y yo creo que lo básico es eso, con respecto a tu pregunta. Digo, esa actitud, bueno, eso que yo algunas veces he llamado actitud del cazador, de estar con la adrenalina muy fuerte, porque quieres ver qué puedes ver y cómo puedes hacer para mostrarlo, cómo puedes hacer para que otros lo vean. Estás muy, intensamente dedicado a mirar. Entonces, cuando quieres mirar en serio, ves más cosas. Obviamente, si yo estoy en el taxi esperando que llegar al hotel, pensando en vaya a saber qué, consultando el Twitter, imaginando cómo va a ser el partido de Boca de las 7:30, está buenísimo, pero es otra cosa, ¿no? Que me da mucho placer, pero es otra cosa. Y también me da mucho placer, por supuesto, mirar en serio, o sea, llevar adelante ese ejercicio. Y te decía que esto abre varias cosas porque
esa forma de mirar esos edificios de la derecha de la avenida tiene que ver con este trabajo que estuve haciendo en los últimos meses de tratar de de presentar las grandes ciudades latinoamericanas. En algún momento tengo ganas de que hablemos un poco de eso, si te parece. Va a suceder. Aquí tengo la transcripción de una crónica. Cuidado que se sacó los lentes. De una crónica que Martín hizo en Medellín hace 10 años. La crónica se llama El peso de la tradición. Es una tradición sobre la Feria de las Flores. Y el párrafo que voy a leer es un ejemplo de eso que les acabo de decir, esa capacidad de mirar algo que estaba ahí para que todo el mundo lo viera, pero que solo él fue capaz de encontrar. Dice así: si yo quisiera, supongamos, generar conciencia sobre la miseria de los pobres latinoamericanos, intentar una caricatura sobre una forma infame de la famosa explotación del hombre por el hombre, causar fiereza y pena, nunca se me habría ocurrido por excesiva la imagen de un nene o una vieja doblados en dos para llevar sobre las espaldas un objeto para el placer ajeno. Los silleteros, en su origen, eran personas de carga, en el sentido en que suele decirse bestias humanas, bestias o animales de carga que cargaban personas, después mercaderías, después flores. Es triste, y es el tipo de costumbre que los pueblos recuerdan con vergüenza y tratan de esconder, o la muestran si acaso para condenarla por memoria. Todas nuestras sociedades tienen pasados y presentes de explotación extrema. Lo raro es que la conviertan en tradición y en espectáculo. Lo raro era que miles y miles de personas aplaudiéramos el sudor de un señor tastrabillando, resoplando exhausto bajo 70 kilos de flores para que nosotros supuestamente la pasáramos bien. Y él también, que los doblados se enorgullezcan en representar su papel de doblados, no era, me pareció, el menor de los logros de eso que antaño alguien llamaba ideología. Es una maravilla. Pues eso lo decimos aquí, porque en Medellín yo creo que no podemos decirlo, ¿eh? No, también. Se cabrearon un poco. Por ahí hay paisa, por ahí veo amigos paisas. Pero, a ver, la pregunta es sobre cómo ha sido a lo largo de tu vida la experiencia de vivir mencionando la soga en la casa del ahorcado. Porque eso es lo que has hecho. Básicamente, cuando haces crónicas de viaje, para mí Martín es el gran maestro de la crónica latinoamericana, y en la crónica de viaje alcanza unas cumbres que son realmente maravillosas. Y gracias en parte a esa capacidad de mencionar la soga en la casa del ahorcado. ¿Cómo ha sido eso, Martín? Bueno, gracias, Alberto, por tus exageraciones, pero mientras lo decías, mientras me preguntabas lo de mencionar la soga en casa del ahorcado, yo pensaba que quizás la respuesta fuese que la casa nunca es la del ahorcado, siempre es la del que ahorca. Yo creo que si yo sintiera que es realmente la casa del ahorcado, me cortaría, como dicen los españoles, un poco en mencionar la soga. Si yo pensara que estoy hablando de aquel que sufre la soga, como es el ahorcado, me daría algún pudor. A veces no me lo ha dado, pero en principio me lo daría. En cambio, yo creo que en la mayor parte de los casos, insisto, la casa es la del que ahorca, no la del ahorcado. Por algo es el dueño de la casa, para que no lo ahorquen a él, sino para tener la posibilidad de ahorcar a quien se le cante. Y así se me hace más fácil mencionar la soga, porque bueno, algo hay que tratar de equilibrar un poco en esa pelea desigual. Me quedé pensando en esto de los silleteros, porque, no sé, yo sé que esto fue hace 4 o 5 años, 6 años más o menos, una vez que nos invitaron a hacer un taller de periodismo con la Fundación Nuevo Periodismo en Medellín.
y era con la ocasión de la Feria de las Flores, y entonces fuimos allí al desfile y tal, pero fuimos a mirarlo, a pasear. Y yo cuando vi lo que era y pregunté un poco cuáles eran los antecedentes y demás, realmente no lo podía creer, o sea, me parecía, como traté de decir ahí, tan evidente que era muy grosero jactarse de la manera en que habían explotado a toda esa gente durante tanto tiempo y transformar eso en orgullo, en espectáculo, en tradición, que me parecía, insisto, como demasiado obvio. Y a veces me pasa eso que hay cosas que no entiendo cómo no están más claras. O sea, no me da la sensación de estar descubriendo nada, me da la sensación de estar viendo algo que está ahí. Pero no sé cómo funciona. Sé que, bueno, después en este artículo particular se publicó en El Espectador y creo que provocó cierto debate, por lo menos eso vale la pena, ¿no? Que a veces algo que uno dice haga que alguna gente revise lo que está pensando. Sucede lamentablemente poco, pero a veces sucede. ¿Cómo es contar Latinoamérica? Tiene mucho, es decir, ¿existe una forma de contar Latinoamérica o no se puede decir eso, sino que hay muchas singularidades y es difícil englobar esas singularidades en ese universo llamado Latinoamérica? Has metido el dedo en la llaga, Salcedo. Porque justamente lo que estoy tratando, lo que estoy haciendo desde hace casi un año, todavía no un año, pero casi, desde aquel encuentro en San Salvador, más específicamente, fue allí donde se me ocurrió, es tratando de contestar a esta pregunta. Me interesa, y estoy trabajando sobre eso, ver cómo se puede pensar a Latinoamérica como conjunto. O sea, qué rasgos, qué temas, qué conceptos comunes la constituyen en una unidad o no, digamos. ¿Existe tal cosa como Latinoamérica? ¿Hay algo, hay insisto, rasgos que la hagan pasible de ser pensada como esa tal unidad? Bueno, me lo estoy preguntando, estoy trabajando sobre eso y también por eso es que empecé a hacer esta serie de crónicas sobre las ciudades. Me pareció que era una forma de ir aproximándome al tema. Es difícil y al mismo tiempo es fascinante y es muy atractiva esta situación en la que uno se acerca a algo sobre lo que tiene muchas ideas preconcebidas, tiene muchos preconceptos, porque obviamente nadamos en un mar de preconceptos. Lo que siempre pensamos es lo que yo llamaría, lo que literalmente es un preconcepto, aquello que ya ha sido concebido y que por lo tanto nos llega y lo retomamos y lo reproducimos y demás. Y esa es la belleza de ese momento en que uno decide enfrentar más seriamente un tema y ver en ese mar de preconceptos cuál se sostiene, cuál tiene algún sentido, cuál es antiguo, cuál ya no sirve. Una tontería, pero siempre se ha pensado, y sobre todo desde afuera, digo una tontería como ejemplo, siempre se ha pensado, y sobre todo desde afuera, América Latina como una especie de marco natural, de mucha naturaleza, de mucho verde, de mucha salvajería en un punto. Eso ha sido siempre la imagen que muchos han tenido del continente. El 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Es decir, por cada campesino que hay en el continente hay 4 citadinos, urbanos, como urbanitas, como quiera que eso se llame. Digo, eso puede ser una tontería, pero es ya una primera aproximación. Probablemente desde el preconcepto, si uno quisiera escribir sobre América Latina, se iría a ver a los indios de tal lugar y a los campesinos de tal otra y a los gauchos de no sé dónde y a los tururú. Bueno, yo creo que vale la pena ir a ver todo eso, pero que si eso ocupa más del 20 o 30% del espacio de un trabajo sobre el conjunto, entonces hay una falsificación. No falsificación en el sentido doloso, sino que se está falseando el objeto que se pretende mostrar, ¿no? Digo, eso como un ejemplo muy menor, pero está lleno de esas cosas y que me tienen muy movilizado, muy así como, bueno, buscando, ¿no? ¿Cómo nació esa idea de hacer la serie sobre ciudades
y de qué forma eso te ha servido para ir leyendo la realidad de hoy de América Latina. Lo de la serie de ciudades es muy un subproducto de esta idea de hacer este libro. Este libro, tú estabas, me parece. ¿Te acuerdas? Hubo una tarde en San Salvador, El Faro, que es una revista súper meritoria, que si alguna vez tienen ganas de mirar un poco de buen periodismo, les recomiendo mucho. El Faro es una revista digital que hacen en El Salvador, que es uno de los lugares más difíciles del continente para hacer periodismo, con un grado de violencia y de dificultad enorme. Bueno, y ahí un grupo de muchachos y algunas muchachas, ellas dicen que no son suficientes y tienen razón, viene haciendo desde hace 10 o 15 años una revista muy extraordinaria, que de hecho la Fundación Nuevo Periodismo le dio su premio de excelencia hace 3 o 4 años. Bueno, ya no es ningún secreto, digamos. El Faro organiza un foro, un foro centroamericano de periodismo todos los años, y el año pasado, en mayo, coincidimos ahí, como decía Alberto. Y hubo una tarde, una reunión más a puertas cerradas para hablar de cómo estaba el periodismo en América Latina, y yo estaba por decir, como el mismo chascarrillo de siempre, bueno, América Latina no existe, es un desideratum de, qué sé yo, los vendedores de libros y que quieren tener un mercado unificado y de los no sé qué y de los no sé cuánto. Y cuando no sé si estaba por decirlo o lo dije, pero esto se podría pensar mejor, ¿no? Digo, es otro de esos clichés, en este caso uno mío personal, pero es otro de esos clichés que merecen ser retrabajados. Y ahí se me ocurrió, y si lo empiezo a trabajar, quiero decir, a ver si realmente existe tal cosa como América Latina, digo, existe algo así como un continente en el cual se pueden encontrar coherencias, similitudes, relaciones fuertes. Bueno, a partir de ahí, cuando la gente del país me propuso hacer algo, el diario El País de España tuvo una larga temporada en la que a mí no me hacían ni caso, había una gente un poco mala dirigiéndolo. No porque no me hicieran caso a mí, sino porque eran malos. Pero también. No, eso fue su único rasgo de inteligencia, pero todo el resto, la verdad que lo estaban haciendo muy mal. Cambió, vinieron los buenos, y cuando vinieron los buenos me propusieron si quería hacer algo. Ese fue su error. Y como yo estaba muy movilizado por esta idea de América Latina, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no empezar un acercamiento yendo a sus 7 u 8 ciudades más importantes? Y lo tremendo que me sucedió fue que la primera fue Bogotá. Eso es horrible, porque la primera no sabía cómo hacer. Ahora ya más o menos lo he trabajado un poco. Pero parece mentira, porque llevo varias décadas, haciendo este trabajo de contar reportajes más o menos largos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a Bogotá y dije, puche, ¿ahora de qué me disfrazo? ¿No? Ahora, ¿cómo hago para convencer a alguien de que voy a realizar este disparate de contar una ciudad? ¿Quién va a contar una ciudad? Quiero decir, no puedes contar lo que pasó en la última media hora en el patio de tu casa y vas a pretender contar el espacio donde viven 6, 7 millones de personas totalmente distintas las unas de las otras, llenas de historias, de diferencias, de conflictos, de cuestiones. Digo, era y sigue siendo un disparate. Ahora es un disparate al que le agarré un poco más la mano, digamos, pero cuando llegué a Bogotá estaba bastante aterrado, bastante aterrado. Elegí Bogotá de algún modo por cercanía, porque es probablemente de todas las ciudades que iba a contar, salvo Buenos Aires, la que más conozco. Y aún así la conozco poco, pero digamos, es la que más conozco. Y entonces dije, bueno, voy a estar más cómodo acá, más tranquilo, más arropado. Pero igual, estaba muerto de miedo. Y decía, ¿qué hago? ¿De qué me disfrazo? Fue raro, fue muy raro. Y ¿puedo leer el principio del texto de Bogotá? Por supuesto, sí. Porque claro, me traje el computador para eso, para que les dé, qué sé yo, como una idea de cómo es, de lo que intenté. A ver si está abierto. No. La serie es así, sale en la revista, en el semanal del País, el último domingo de cada mes,
sale cada nueva entrega, digamos. Y en América Latina, como esa revista no se distribuye, eso aparece en la web del país. De hecho, ahora este fin de semana sale la crónica de La Habana, Cuba. Entonces, ¿qué hacer con Bogotá? El título era Bogotá, la ciudad rescatada. Y empezaba diciendo: en el cielo de Bogotá siempre hay alguna nube, sol y unas nubes, lluvia y todo nubes, tormenta y nubarrones, una luna y sus nubes, plateadas, grises, blancas, siempre alguna, nunca un cielo completamente despejado. Quizá eso explique todo, o casi todo. Ahora llueve y don Mario me sonríe como debe sonreír a sus clientes. Yo le digo que por suerte no soy y él quiere saber de dónde vengo. Se lo digo, le pregunto si él es de acá y me dice que sí, de acá, del barrio, pero que todo esto cambió tanto. Le pregunto si cambió para bien, si le llegan cada vez más viejos, y él me dice que no, que últimamente le llegan muchos jóvenes, que sí, que ahora por cualquier cosa se dan cuchillo o plomo, y que eso no era así en sus tiempos, que en sus tiempos se agarraban a puños, pero que ahora no, que ahora terminan acá, me dice, y extiende un brazo como quien enseña. Yo no me quejo, es mi negocio, pero qué bobada. Alrededor, más allá de su brazo, relumbran ataúdes de diferentes formas y ambiciones. Don Mario me explica que los más chiquitos son para los que no supieron ni nacer, me dice. Y esos un poco más allá son para los que sí nacieron y se murieron al día siguiente, a los 2 días, ahí en el hospital. Y al fondo los más grandes, sus herrajes de bronce o de latón, según los precios. Nada muy caro, acá no somos pretenciosos. Hay algunos que parece que en lugar de morirse se fueran a casar, como si todavía quisieran impresionar a alguien. Don Mario tiene 70 y tantos años. Su casa, Funerales Gámez, ofrece los cajones y 3 salas para los velorios. Está en un barrio duro del sur de Bogotá. Mucho vago, mucha droga, me dice. Pero dice que tampoco importa y que él de todas formas ya no le tiene miedo a nada. Yo le digo que quizá miedo no, pero si no le gustaría más haber hecho otra cosa. No, para mí está bien pasarse la vida entre los muertos, joden menos. Yo siempre viví así, mi padre lo fundó, yo acá siempre. Son menos malos los muertos que los vivos, me dice. Lo debe haber dicho tantas veces. Y me sonríe con sus pocos dientes. Don Mario es atildado. Camisa blanca con el cuello abierto, mejillas afeitadas, el pelo bien cortado. Se ve que sus clientes le exigen ciertos modos. Lo complican los dientes, pronuncia raro, habla escupiendo. ¿Y no le da como tristeza? No, hay gente que no le gusta cuando hay que abrir al muerto, pero uno se acostumbra a todo. Somos tan acostumbrados las personas. Y al final el hígado, el corazón, todo eso es como los marranos. Carne, nada muy especial. No hay que contarse historias. ¿Y de verdad le parece que antes se mataban menos? Don Mario piensa, espanta moscas con la mano izquierda. La verdad que no sé. Antes también se mataban bastante, ¿no? ¿Usted qué cree? Siempre hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor. En Bogotá, sin embargo, son los menos. Y ahí empezaba a avanzar el asunto. Volvemos al punto de ahorita, mencionar la soga en la casa del ahorcado o del que ahorcan, como dices tú. Un amigo común, un amigo tuyo y mío, cronista también, editor además, Julio Villanueva Chan, me ha dicho que la primera impresión que él tuvo de Colombia como país, la tuvo aquí en Bogotá, al ver la mixtura entre las formas edulcoradas, las formas cuidadas y la brutalidad que se veía en algunos lugares. Entonces Julio llegó a un diagnóstico quizá apresurado sobre cómo en Colombia puede ser más importante un inciso que la vida. Un inciso. Nos encantan las leyes, pero leerlas, ¿no? No necesariamente aplicarlas, ¿no? Nos encantan los códigos, nos encantan las referencias culteranistas. De hecho,
a Bogotá se le conoce como la Atenas suramericana. La apenas sudamericana. Claro, pero eso se fue deformando y había un graffiti que decía la Atenas suramericana. ¿Sabes de dónde viene lo de la Atenas? Cuéntalo. No, lo cuento porque era un compañero mío del colegio el que nos puso ese nombre. No, Miguel Cané, que era un argentino de fines del siglo XIX, y que uno de estos argentinos ricos de la época en que la Argentina era rica y se creían que eran educados. Y lo chistoso es que él fue a un colegio que se llama Colegio Nacional de Buenos Aires, donde, sobre el cual escribió un libro que se llama Juvenilia, que contaba las historias de los chicos estudiando ahí en 1850, 1860, y que después en ese colegio, que sigue siendo muy tradicional, que tiene un examen de ingreso muy difícil, en ese examen de ingreso te hacen leer y conocer de memoria el libro de Miguel Cané, Juvenilia. Entonces, bueno, yo lo tuve que leer así y finalmente entré a ese colegio, así que era un compañero mío del colegio, y cuando me enteré de que había estado aquí y que había dicho aquello de la Atenas de Sudamérica, me sentí como un poco identificado. Es un muy buen libro de viaje, es un libro que se llama En viaje. Miguel Cané, 1890 y tantos, por ahí. Es ese el libro en el que habla de la Atenas. Es uno de los pocos argentinos que no eran tan conchudos como para solo hablar de París o de Londres o de Estados Unidos, y que ya entonces miró también para el continente latinoamericano, ¿no? Bueno, la frase de Julio es que a él no le extrañaría que algún día se presentara el caso de un delincuente colombiano callejero que atraque a alguien utilizando unas formas atildadas y le diga algo así como: señor, tenga la bondad de no resistirse, que lo voy a asaltar. Yo pregunto, ¿en algún momento tú has tenido una impresión que coincida con eso? Y me gustaría que habláramos un poco de defectos colombianos que tú hayas palpado en tus muchas visitas a Colombia. Defectos colombianos. Ninguno, no hay, Alberto, no tienen defectos. Excepto alguno que yo retomo, la lambonería, digamos, por ejemplo, del cual estoy dando un ejemplo práctico, como bien te das cuenta. Sobre la idea esta del ladrón amabilísimo, yo creo que esto lo sintetiza perfecto Juan Villoro, hablando de México, que dice que en México te matan de usted, ¿no? O sea, te cagan a tiros, pero por supuesto siempre de usted, siempre guardando las debidas formas, ¿no? ¿Defectos colombianos tendrán? Qué difícil. Todavía no hablemos de corrupción, porque ese es un capítulo muy importante que vamos a tratar por el proyecto en el que estuvimos juntos hace poco. Sí. No. A ver, yo no sé si ese es lo primero que se me ocurre, porque algo hay que decir. Yo no sé si ese es realmente defecto. Yo tendería a pensar que sí, pero no sé si lo podría sostener. Yo creo que hay una gradación de amabilidad, llamarían algunos, hipocresía, llamarían otros, que baja desde el norte de América Latina, digamos desde México, hacia el extremo sur de América Latina, y que va descendiendo según baja la latitud en el mapa. O sea, que los más amables hipócritas son los mexicanos, y así viene bajando. Centroamérica, pobre, es muy chiquita. Colombia tiene un potencial importante en esas cosas, los peruanos no están mal, los bolivianos están un poco así como perdidos, y después hay unos argentinos que son unos maleducados, que dicen absolutamente cualquier cosa, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es bueno o malo para nosotros los judíos, como decía mi abuela, pero lo cierto es que es así. A veces pienso que es mucho mejor ser brutal y directo a la Argentina, a veces pienso que es mucho mejor ser cuidadoso y eufemístico a la colombiana. Vaya a saber, supongo que hay situaciones y personas para todo. En todo caso, lo que está claro, que también se podría tomar como defecto o como virtud para seguir esta ida y vuelta entre Argentina y Colombia, por ejemplo, es la diferencia en ¿qué? En autopercepción, digo por no decir en vanidad, ¿no? Por ejemplo,
que Colombia siga hablando todavía, o que aquí en Colombia se pueda decir el 5-0, y eso ya se sepa qué significa, es un gesto de una humildad extraordinaria. Es decir, hace 25 años ganaron un partido de fútbol y todavía dicen 5-0, es una contraseña con la cual se reconocen. Imagínate si en Argentina tuvieran que decir cada partido, no, porque el 2-1, no, porque el 3-2, no, porque el 7-4. Pero digo, lo cito como un ejemplo de cuán pagados de sí mismos o seguros de sí mismos, es curioso que las dos locuciones puedan aplicarse a lo mismo siendo tan distintas, pagados de sí mismos o seguros de sí mismos son los argentinos y cuán pocos lo son muchas veces los colombianos. Pero ahí me acabas de picar la lengua para recordar, así yo te pido también permiso para contar una mínima historia aquí. En el año 62, un año antes de que yo naciera, en el Mundial de Chile, sí, se enfrentaron Colombia y la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética iba ganando por goleada y al final el partido quedó 4-4. Entonces, bueno, hubo escándalo, hubo fiesta nacional. El partido del 5-0 lo que hizo fue reemplazar la celebración del empate que se había presentado 20 y pico años antes en Chile. Como los rusos 30. Tenían en la camiseta las letras CCP, aquí decíamos que eso significaba con Colombia casi perdemos. Pero te cuento algo. El periódico El Tiempo tituló con una frase de Guillermo León Valencia, que salió al balcón presidencial a dar un discurso, porque Colombia le había empatado a Unión Soviética, y había dicho que ese era un triunfo de la democracia sobre la dictadura. Eso, bien. Y así tituló el Tiempo, triunfo de la democracia sobre la dictadura. Sí. 4 días después, Yugoslavia le metió a Colombia 5-0. Ah. Y El Espectador tituló, triunfo de la dictadura sobre la democracia. Bueno, o sea que el 5-0 tenía un antecedente inverso. Teníamos un antecedente inverso. Lo que hicieron ustedes. El 0-5 de Colombia, digo, pero, también. De Yugoslavia, ¿qué dices? Yo a veces no estoy tan seguro de que. ¿Por qué siempre, perdona, el 0-5 y el 5-0, por qué siempre lo hacen ustedes los colombianos con países que después dejan de existir? Porque les pasó primero con Yugoslavia, después con la Argentina. Digo, siempre lo hacen con países que están. Bueno, no. Aplauso, por favor. Bueno, tuve la dicha, la fortuna de trabajar recientemente con Martín en un proyecto que se le ocurrió a él y a un editor y cronista, escritor llamado Diego Fonseca. El proyecto tiene un título provocador, Perdimos, en letras grandes, y abajo, ¿quién gana la Copa América de la corrupción? Me invitaron a mí, la idea era invitar a un autor para que defendiera en las páginas de ese libro la idea de que su país, el país de cada autor, merece ganarse la Copa América de la corrupción. Cuando a mí me invitaron, yo dije una colombianada, dije, eso es papita para el loro, porque no creo que haya un país más corrupto que Colombia. Pero estaba pensando con el deseo y estaba siendo bastante irresponsable, ¿no? Todos tenemos a la mano la frase que dijo un expresidente colombiano cuando estaba en su campaña presidencial. Dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Como a ese presidente le hacían chistes de que era bruto, todos pensamos que era una brutalidad de él, cuando la realidad es que es el único tipo que ha dicho algo sensato en la historia política de Colombia. O sea, el país se jodió por no haberle hecho caso, por no haber reducido la corrupción a sus justas proporciones. Pero en Argentina hay una frase peor todavía, de un tipo llamado Barrios Nuevo, sí, que en su diagnóstico dijo que había que dejar de robar durante 2 años. Pero lo peor es que lo dijo en primera persona del plural, dijo, tenemos que dejar de robar durante 2 años. Él como buen mártir se proponía para hacerlo también, para dejar de robar durante 2 años. Sí. La pregunta es, tú que viste todos los textos, tú que viste todos los síntomas, todos los problemas, todas las consecuencias, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Quién la ganó? ¿Por qué perdimos todos? Hablemos un poquito de eso.
A ver, todavía no, o sea, yo no me arrogo el derecho de llegar a ninguna conclusión. Y voy a volver a esto, pero antes te quería contar como un pequeño entre nos aquí, que es que ese libro surgió en Bogotá, porque en realidad en su origen estuvo una charla, un sábado a la tarde que llovía, en fin, lloviznaba como siempre, con Omar Rincón. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, y estábamos charlando y un poco aburridos, tomando un café rarísimo, esos cafés que ahora hacen así como cool en ciertas zonas de la séptima, por ahí, donde te explican que el café lo ponen en una retorta o alambique que va produciendo una serie de ondulaciones cinéticas que pese a todo no dejan de... Bueno, eso, estábamos con eso muy aburridos. Y empezamos a recordar aquellas, como en general, cenas que suelen producirse en los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, donde, como ustedes saben, durante unos días se juntan, qué sé yo, 12, 15 periodistas de distintos países de América Latina. Y a mí me llamaba la atención que siempre en alguna de esas cenas, con un par de rones de por medio en general, empezaba la competencia para ver cuál de los países de cada uno de los asistentes era el más corrupto. No, porque en mi país ahí está fulano que hizo no sé qué y no sé cuándo. No, pero eso no es nada. En el mío, tururú, piribín, papapam. Y entonces con Omar dijimos, ¿por qué no tratamos de reproducir eso en un libro? ¿No? Lo que tú decías, que un escritor por cada uno de los 20 países del continente, incluso un español, cuenten lo que consideraran su mejor caso de corrupción para competir con los demás, y de hecho poner una página web que ya está funcionando en la que durante unos meses los lectores puedan votar cuál les parece el caso más merecedor, digamos, más meritorio, para ver quién gana efectivamente la Copa América de la corrupción. Eso está en marcha. Creo que el libro no llegó a Colombia todavía, creo que fue publicado en Argentina, ya fue publicado el mes pasado, y creo que en estos días, o no sé exactamente cuándo, Planeta lo va a publicar aquí, en México y demás. Así que todavía falta mucha difusión para poder tener mucha tela los por primeros robar. resultados. Falta mucha tela por robar, ¿no? Falta mucha tela por robar, sí. Para poder conseguir mejores resultados. Pero lo cierto es que es muy curioso ver cómo hay como patrones es una palabra sugerente en este caso, patrones que se reproducen en todo el continente, ¿no? Yo pensé algo que no había pensado cuando tuve que escribir una especie de prólogo sobre el asunto, o dos cosas por lo menos que me interesa ahora quizás subrayar. Una es que, si bien la corrupción existe en todo el mundo, creo que en América Latina tiene un origen muy notorio, digamos, que es el hecho de que nuestras culturas fueron modeladas por la conquista española, que a su vez tenía como ideología base la Iglesia Católica. Quiero decir, la que ponía el discurso a lo que allí estaba sucediendo era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica del siglo XVI era una iglesia que vendía absoluciones, bulas, todo tipo de perdones a quien tuviera la plata para comprarlas. De hecho, de ahí vino el cisma protestante, y etcétera, etcétera. Entonces, venimos de una matriz cultural en que la excepción se compra, en que cualquiera puede hacer cualquier cosa, cometer el peor de los pecados, ir y decir, me compro una bula porque se me canta, porque tengo el dinero, y ya, y se acabó. Entonces, esa idea de lo ilegal se adquiere con dineros está, insisto, en la matriz de nuestra constitución como sociedades, ¿no? Yo no lo había pensado, pero bueno, me parece que es una hipótesis que vale la pena trabajar. Y por otro lado, y eso sí es algo que ya había dicho alguna otra vez, me hace mucha gracia, y insisto en eso, los que dicen que la corrupción no tiene ideología. En Argentina se dice mucho, no, de izquierda, de derecha, da lo mismo, son todos corruptos, hablando de los políticos contemporáneos y demás. Y me parece muy curioso porque no hay nada más ideológico que corromperse, en el sentido de
¿Para qué uno se corrompe? ¿Para qué uno, qué es lo que uno hace al corromperse? Decir, a mí lo que más me importa es el dinero, lo que pueda consumir con ese dinero, los bienes que pueda comprar, los lujos que pueda darme, etcétera, etcétera. Eso es pura ideología capitalista en acto. Quiero decir, no es falta de ideología, no es que eso se pueda hacer desde cualquier lado, no. Cuando haces eso te estás poniendo en un espacio muy preciso que es eso, el de aquel que cree que los bienes materiales propios es lo más importante que puede, o lo decisivo que puede hacer con su vida, que conseguir esos bienes es lo decisivo que puede hacer con su vida y que para eso se arriesga, hace cagadas, jode a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces esta idea de que la corrupción no tiene ideología me parece una cortina de humo que habría que intentar empezar a dispersar. Pero algo que está en la matriz de ese problema de la corrupción en América Latina es el hecho de que es estructural y el hecho de que es con lo que se garantiza la gobernabilidad. Los gobiernos corrompen para poder gobernar. Es como, incluso todos hacen campaña con la bandera de la corrupción. Y en realidad aquí el asunto de gobernar a través de la corrupción lo que hace es aplicar el código de una vieja salsa que dice quítate tú para ponerme yo. Es como, bueno, ya ustedes robaron, ahora venimos nosotros, ¿no? Y en México eso está reducido a un aforismo. Los mexicanos son buenísimos para hacer ese tipo de frases que dice el que no tranza no avanza. Entonces es algo así como te doy, porque si no te doy no me vas a aprobar las iniciativas de gobierno que yo tengo y cada gobernante además no le sirve la Constitución, cada gobernante quiere acomodarla a su medida. Por eso Susan Sontag decía, en México la Constitución ha sido reformada 72 veces y me temo que necesitan 72 reformas más. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Sí, lo que pasa, a ver, México fue un caso muy concreto de eso. Me acuerdo que que era en el año 2000 probablemente, o 2000 y poco, cuando por fin el PRI fue desalojado del poder después de 70 y tantos años, había mucha gente que se quejaba de que ya no sabía a quién había que pagarle la mordida. Quiere decir que había habido un sistema que había funcionado muy bien durante mucho tiempo, muy bien dentro de esos términos, pero que funcionaba. Que se sabía que cuando un señor, qué sé yo, tenía un bar pequeño en un pueblo y quería poner 4 mesas en la calle, aunque la ordenanza municipal no lo permitiera, sabía a quién tenía que ir a darle los 10.000 pesos para que nadie lo jodiera con las 4 mesas en la calle. Y que cuando eso cambió, porque llegó el PAN al poder, era un desbarajuste en que las cosas no funcionaban. Efectivamente, se quejaban de eso. Pero bueno, también hubo, o sea, que pareciera que esto es intrínseco, consustancial, que no hay forma de erradicarlo. Hace 100 años estábamos todos convencidos de que las mujeres no tenían ninguna razón para votar. Era tan intrínseco, tan consustancial y tan natural como esto que estamos diciendo. Lo que vale la pena cambiar es aquello que pensamos que no se puede cambiar. Para cambiar lo que todos estamos de acuerdo, bueno, está bien, va, ya. Lo que vale la pena pelear por cambiar son esas cosas que parecen, ni siquiera que parecen difíciles, que parecen naturales, que parece que fuera así y que por lo tanto no hubiera ninguna chance de modificarlo. Insisto, hace 100 años a nadie se le ocurría que una mujer pudiera ir a votar. Ahora a nadie se le ocurre que el hecho de ser mujer o no pudiera definir tu aptitud para votar. Entonces, bueno, esos son los cambios fuertes que valen la pena encarar, ¿no? Bueno, quisiera que dedicáramos esta última parte de la entrevista a hablar de periodismo y literatura. ¿Qué es eso? Voy a tomar como punto de partida. Cuando dijiste tomar me asusté porque yo no sé si acá dicen eso. Voy a tomar lección, ¿no? Cuando te hacían pasar al frente, a la pizarra. Sí. Voy a tomar lección al alumno Caparrós. Sí. Voy a tomar como punto de partida un párrafo breve tuyo que dice así. Lo tengo dicho. A menudo me pregunto por qué los editores de los diarios y periódicos latinoamericanos se empeñan en despreciar a sus lectores. O mejor,
en tratar de deshacerlos. En su desesperación por pelearle espacio a la radio y a la televisión, los editores latinoamericanos suelen pensar medios gráficos para una rara especie que ellos se inventaron, el lector que no lee. Este prólogo tiene 10 años. Si hace 10 años Martín hablaba del lector que no lee, ¿qué se deja para hoy en día cuando estamos en manos, ahora sí, totalmente de la banalización? Hace poco vi un portal de la prensa colombiana, un gran portal de la prensa colombiana que tituló James y Daniela se dejan de seguir en Instagram. Ya cuando llegamos a eso, realmente la cosa está bastante jodida. Yo creo que, no sé, la verdad. Ayúdame a insultar esa vaina, por favor. Sí, hay bastante lío con eso, ¿no? Yo creo que a esto que yo decía hace 10 o 15 años, y que entonces los editores hacían más bien por intuición, porque suponían que tal cosa, o porque más o menos podían ver que tales notas eran más leídas que otras y demás. Ahora se suma el hecho de que pueden comprobarlo de una manera fehaciente e inmediata. Quiero decir, supongo que algunos de ustedes han visto cómo las redacciones de los periódicos, sobre todo de los grandes periódicos, están llenas de pantallas donde les dicen al segundo cuántos lectores está teniendo cada nota, cuántos lectores están teniendo está teniendo la competencia. Quiero decir, la lógica del rating, de la cual hasta ahora los medios escritos habían estado exentos, se ha apoderado de algunos de esos medios escritos, en general de los más grandes, de los más influyentes. La lógica del rating significa pensar que lo que hay que hacer es darle al consumidor, al público, aquello que el público ya está consumiendo. Más de lo mismo, porque para asegurarte que va a seguir en esa línea, que va a seguir consumiendo. Últimamente por eso también digo que me parece que si durante mucho tiempo dijimos, y podemos seguir diciendo, que el periodismo consiste en contar aquello que alguien no quiere que se sepa, aquello que alguien no quiere que se cuente, yo también creo que cada vez más el periodismo consiste en contar lo que muchos no quieren saber. O sea, no lo que el público está esperando que le cuentes, sino lo que te parece que importa, que vale la pena de ser contado. Para eso nosotros trabajamos durante 20 años, 30 años, 40 años, estudiamos, nos pelamos las cejas y nos partimos el lomo, para tener un criterio que vaya más allá de, sí, la nota de James y Daniela tiene 2.324 millones de seguidores y en cambio otra historia importante sobre tal o cual tiene menos. Bueno, ahí es donde está, por un lado, la profesionalidad y por otro lado la valentía de ciertos editores y de ciertos medios, que yo creo que además se confunden ahora con esas herramientas que antes no tenían, pero se confunden pensando que el buen periodismo debe o incluso puede ser mayoritario. Ojalá fuera así, pero no es así. Lamentablemente no es así. Yo siempre me gusta dar para esto un ejemplo que creo que lo muestra. En los años 80, 90, antes de la irrupción de Internet, en España el diario El País era hegemónico. Realmente lo que no estaba en el país no estaba. Era el diario que concentraba todo lo que había que saber sobre la cultura, sobre el poder, sobre el deporte, sobre cualquier cosa. Realmente funcionaba. En ese momento de gloria, donde además hacían unos negocios extraordinarios, les iba bárbaro, juntaban dinero con pala, vendían 400.000 ejemplares, lo más que vendió nunca un diario normal en España, un diario no deportivo en España. 400.000 ejemplares en un país de 40 millones aproximadamente de personas es un 1%. O sea, una de cada 100 personas compraba ese periódico. No era mayoritario, ni de lejos.
Quiero decir, había 99 personas que no lo compraban por cada uno que sí. Y sin embargo, es un periódico que recordamos, este u otros que se podrían citar como ejemplo. Entonces, creo que buena parte de la tontería de muchos de estos editores consiste en no entender eso, que si hablan de James y Daniela, no solo no van a llegar a todo ese público que quieren, porque para enterarte sobre James y Daniela es mejor poner la tele o poner algún programa de chismes de la radio o de la televisión. No solo eso, sino que además van a perder su peso como periódicos, van a perder su lugar, van a perder su influencia, porque un periódico que pone demasiadas cosas sobre James y Daniela deja de ser tomado en serio. Y los periódicos lo que tienen no es el 98% de seguidores, es su posibilidad de ser tomados en serio, de que la gente que tiene ganas de pensar problemas los tome como referencia, los use, los cite, los continúe. Y eso es lo que muchas veces se olvida y se pierde. ¿Vale la pena ser periodista en este momento del siglo XXI, Martín? Claro, en cualquier otro momento. Sí, por supuesto. Qué sé yo, supongo que hay gente que le gusta hacer experimentos con ratones o qué sé yo, o firmar escrituras en un despacho con muchos dorados. A mí me gusta mucho esto y me parece que es muy fácil que te guste, digamos, que es muy fácil que te guste si tienes la decisión de hacerlo de una manera que te guste. También es muy fácil que no te guste, quiero decir, si finalmente la forma en que haces periodismo termina por consistir en subir pequeñas fotos de Instagram de James y Daniela, entonces ciertamente es fácil que termine por no gustarte relativamente pronto. Pero si peleas para hacer lo que te gusta, es muy atractivo, es muy excitante. En un punto, yo a veces me pregunto si algunos de los viejos más que tiranosaurios, no, ¿qué serían? Brontosaurios que estamos por aquí, no somos un mal ejemplo, porque hacemos parecer a veces que nos ha tocado todo esto en una rifa, ¿no? Que qué suerte que tenemos, que hacemos lo que creemos, que escribimos sobre lo que nos importa, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante, y Alberto seguro podría contarlo tanto más que yo también, es importante que sepan, ustedes que están más bien empezando en esto, que peleamos mucho para poder hacer lo que nos gusta, que rechazamos cosas, la pasamos mal en algunos momentos, no aceptamos de pronto una posición que parecía distinguida o de poder o de dinero o de lo que sea para seguir haciendo lo que nos importa hacer. Que yo no digo que todos tengan que hacer eso, pero sí yo creo que es lo que vale la pena hacer. Hay una definición de periodismo que me gusta mucho, que la dio Gilbert Chesterton, es irónica, dice: el periodismo consiste en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Yo diría que la frase complementaria de esa que acabo de citar es una tuya, que tú dices en ese maravilloso prólogo del libro de crónicas de Gato Pardo, que la crónica es política porque se revela contra la idea de que el periodismo consiste en decirles a muchos lo que les sucede a pocos. ¿Por qué no hablamos un poco de eso también? Me había olvidado de eso. Está buena, ¿eh? Sí. Hablemos de eso. A mí me pasa en sentido literal eso, lo de esta frase de decirles a muchos que Lord Jones ha muerto, muchos de los cuales no sabían que Lord Jones estaba vivo, pero ya como estoy grande, cuando estoy viejo, me pasa y me alivia, porque leo, fulano de tal se murió, y digo, ay, qué suerte que todavía estaba vivo. Pero lo digo como, claro, ¿viste? Esa gente que como que desaparece, que uno ha seguido, puede ser un escritor, puede ser un cineasta, puede ser un, qué sé yo, con lo que sea. Y que de pronto un día sale, se murió, y entonces, y tenía 84 años, y que, qué bueno, menos mal que vivió hasta ahora. Bueno, pero sí, quiero decir, hay como una de las primeras cosas, y no sé cuántos ahorcados hay aquí, cuántas sogas, pero una de las primeras cosas
que te enseñan en las escuelas de periodismo es ¿qué es noticia? ¿No? Como si existiera algo que por su propio, no sé, por su propio peso o por su propia ontología es digno de ser contado, es noticia, tal cosa es noticia. Eso es una construcción, absolutamente, una vez más, una construcción ideológica, que va cambiando además. No lo había pensado nunca, pero quizás alguna vez sería interesante hacer un trabajo en el cual uno viera cómo va cambiando la idea de lo noticiable a través de los últimos 100 o 200 años. Cómo ahora consideramos noticia cosas que hace 50 años seguramente no habríamos considerado, que hace 100 sin duda no. Quiero decir, los amores de un futbolista, para seguir con tu ejemplo, estoy seguro de que no hubieran sido considerados noticia hace 100 años o 50. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se piensa como noticia es claramente una construcción ideológica, y en general se suele pensar como noticia eso, lo que le sucede a los ricos y famosos y poderosos y tetonas y futbolistas y alguno más. Y a mí me parece una de las cosas que más me importan de eso que llamamos la crónica y que yo no sé nunca cómo llamar, es que intenta cambiar el foco de la mirada, mirar hacia otro lado, mirar hacia muchas de esas cosas que no suelen considerarse como noticia. Eso no implica necesariamente a los más desfavorecidos, a los más pobres, a los más puteados. No necesariamente, también, pero no solo. Insisto, hay muchas otras cosas que tampoco se consideran noticia y que valen la pena de ser miradas. Y a mí me importa y me parece, como decía Alberto que yo decía, que eso es muy político. Cambiar el eje de la mirada es muy político porque cómo se forma el eje de la mirada, aquello que nos enseñan a considerar noticia es una construcción muy política. Es una forma de decirte, esto es lo que importa, esto es lo que vale la pena. Si hay que mirar a los que tienen poder, entonces el poder está legitimado porque son los que valen la pena de ser mirados, los que son dignos de ser mirados. En fin, es una historia larga, pero sí creo que variar el eje de lo que se considera noticia es interesante en sí por lo que produce y es interesante por cómo muestra que la idea de noticia también es una construcción ideológica. Hay una crónica de Martín sobre Videla, el nefasto exdictador argentino. Es una crónica que cuenta cómo Martín se dedicó a esperar una posibilidad de encuentro con Videla en un lugar a donde Videla llegaba a entrenar, a caminar, a correr, y Martín se tomó el trabajo de estar ahí como a la caza. Volvemos al ejemplo de la cacería, a la analogía del cazador, hasta que finalmente apareció Videla y él lo encontró. A mí me parece que esa crónica, además de ser una crónica memorable, es también un ejemplo de lo que debe ser la relación entre el periodismo y el poder. Ya Videla no lo tenía de alguna manera, pero era el símbolo del poder, seguía siendo el símbolo del poder. A mí me gustaría que Martín leyera el último pasaje de esa crónica y que luego conversáramos un poco de su carpintería. Y nos cuentas un poco la carpintería. Sí, les cuento. Les cuento muy brevemente. La historia es que el general Videla, que fue el dictador argentino que gobernó entre el año 1976 y 1980, y a quien se le atribuyen con toda justicia miles y miles de asesinatos, quien dijo por primera vez aquello de los desaparecidos, que después es una palabra que se impuso. Él fue el que dijo, no están, no se sabe qué pasó, están como desaparecidos. Había sido condenado por un tribunal civil en 1985, cuando terminó su dictadura,
Pero en el año 90, si no recuerdo mal, un presidente democrático, Carlos Menem, peronista, lo había amnistiado. Entonces estaba en la calle, estaba amnistiado, sus crímenes habían sido borrados. Y un día una amiga, una escritora, Liliana Hecker, argentina, me contó que ella, que solía correr por un lugar que entonces era muy poco utilizado de la ciudad, la Costanera Sur, que después se transformó en lo que ahora llaman Puerto Madero y es una zona muy cara y demás, pero entonces no iba nadie, que por esa zona donde ella corría se había cruzado con Videla, o creía que era Videla, porque le parecía tan raro. Yo dije, qué cosa extraña. Y con un amigo fotógrafo, Rafa Calviño, con quien trabajábamos en Página 12, nos fuimos a ver si lo veíamos. Y fuimos 2 o 3 veces, no lo veíamos, no teníamos muchos datos, que iba supuestamente en horas de la mañana, días laborables, etc. Hasta que un día finalmente lo vimos bajarse de un coche, de un carro, de un Peugeot, con un solo custodio. Yo no podía creer. Realmente era muy raro tener a Videla ahí, a 10 metros. Esto es largo, pero el final dice, el ex vuelve caminando desde el sur. Al rato se le suma su mujer, que se escapa en cuanto ve a Calviño con el tele en ristre. Me pregunto por qué habrá elegido este lugar. Su casa está en Figueroa Alcorta, al lado de los bosques de Palermo, pero es probable que aquello resulte demasiado público. Acá, en cambio, no hay más que un grupito de habitués que incluye a varios oficiales del ejército. Pero, de todas formas, hay algo desafiante en el hecho de correr en un paseo público. No ocultarse en un club, en una quinta, como quien reivindicara el derecho de usar una ciudad que fue suya, como quien no temiese a los piquetes de paseantes que le fueran ocupando los espacios, expulsándolo de los espacios que fueron suyos cuando era la muerte. El ex ya está llegando a la glorieta, con la vena muy hinchada. Yo me pasé todo este tiempo rumiando mi respuesta. Si yo hubiera... porque esto viene de antes. Bueno, si yo hubiera hecho lo que hizo usted, le dije, tendría mucho miedo. Si usted hubiera hecho algo, no estaría acá, me dice, en un gruñido sin mirarme, y no termino de entender la amenaza. Lo sigo diciéndole estúpidamente que la repita si se atreve, pero él camina hacia el coche donde lo espera el guardaespaldas. No me queda mucho más, él se está yendo y solo por respeto me parece que debería gritarle algo. Entonces le grito asesino y él se da vuelta, me mira, entra en el coche. Como todos los lunes, miércoles y viernes a las 9, en Cangallo y Costanera, que es la dirección donde esto sucedía. Lo único, la satisfacción, o la única satisfacción que esto me produjo, es que esto salió y se difundió, y a partir del día siguiente hubo grupos que se formaron para ir ahí a ese lugar a impedirle correr. Es una tontería, pero por lo menos había gente que iba y le decía, no podés usar la ciudad como quieras, esta ciudad no te acepta de esa manera. Y después con el tiempo siempre me quedó, porque ahí no lo cuento, es un pedazo, pero hubo un momento en que yo caminé a su lado por ese lugar muy vacío. Caminamos, no sé, 10 metros, 15 metros, codo a codo, digamos. Y yo tenía el grabador, en esa época los grabadores eran más o menos grandes, tenía el grabador en la mano. Y después tantas veces me pregunté por qué no le partí el grabador en la cabeza. Pero de verdad me lo pregunté. Me pareció un gesto de cobardía extrema no haberlo hecho. Al mismo tiempo es lo que se suponía que yo hiciera, no partírselo en la cabeza. Pero me pareció que no estaba bien que yo no se lo hubiera partido en la cabeza. Yo creo que podemos abrir el espacio para que el público haga algunas preguntas a Martín. La verdad que se siente que el tiempo ha volado. Muchas gracias a él, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Preguntas para Martín. Hay mucho oportunismo acá.
Ya me sacaron el micrófono, ya así me sacaron el micrófono. Mira. Lo bueno es que con este puedo hacer el rulo, así. Sí. Tú te debes acordar, ¿no? De los programas de televisión en que los cantantes cuando siempre hacían el rulo en el micrófono. A mí me fascinaba. Yo decía, yo quiero un micrófono con un cable para poder hacer este rulo, que no sé para qué les servía. Martín, en esa mención que usted hace de este viejito bogotano. ¿Cómo? En la mención, ¿sí está escuchando bien? En la mención que usted hace de este viejito bogotano en la crónica que hizo en El País acerca de Bogotá, pues le pregunta sobre si no desea dedicarse a otra cosa, ¿no? Digamos, esa pregunta de los deseos también es muy recurrente en su libro del hambre. Cuando les dice a las personas a las cuales entrevista, si un mago se les apareciera, ¿qué le pedirían? Ahí usted hace una mención de la pobreza y la relaciona con el deseo. Dice que la pobreza le quita a uno la capacidad de desear. Mi pregunta es, ¿qué tan grande es la capacidad de desear para los latinoamericanos en lo que usted ha recorrido? No, yo creo que enorme como la de cualquiera, ni más ni menos. Aquí la gran ventaja de desear en Latinoamérica es que casi nunca conseguimos lo que deseamos, entonces podemos seguir deseando. Porque, viste, esa maldición gitana de que tengas deseos y los consigas, eso te desarma. A nosotros no nos pasa en general, pero tampoco les pasa a muchos otros. Buenas tardes. ¿A dónde? Tengo uno, ¿Dónde? un paisa, le habla un paisa. ¿Pero dónde? Ah, ahí te veo. Contentísimo, he venido a todas las ferias del libro, es la más importante, lo digo con una cuña. Contentísimo de esta playa de muchachos, están entrando en una carrera profesional muy grande, para mí la mejor del mundo. Mi nombre es Silvio Posada Castaño, director de la revista Agenda Legislativa Congreso Nacional. Una pregunta muy breve. ¿Qué diferencia hubo entre Videla y Pinochet en Chile? La pregunta es breve, pero la respuesta no, hermano. Yo te voy a hacer una pregunta breve. ¿Qué es el ser, por ejemplo? Digo, tiene nada, tiene una sola vocal, siempre la misma las 4 veces. No, yo creo que lamentablemente tengo que reconocer que Pinochet fue mucho mejor dictador que Videla. En el sentido de que, a ver, no que se me había ocurrido en verdad esta comparación, no sé si vale la pena tampoco ahondar mucho en ella, pero se me ocurren 2 puntos decisivos. Uno es que la dictadura chilena mató a casi todos los que mató haciéndose cargo, cosa que los viejos caballeros armados, entre otros de Argentina, reclamaban. Y Borges incluso en algún momento dijo algo por el estilo, como que no era de buenos militares matar por la espalda, que había que hacer un juicio y fusilar. Eso los chilenos lo hicieron mucho más que los argentinos, y es odioso decirlo. Y también es odioso decir que la dictadura chilena tenía un proyecto económico mucho más organizado que la Argentina, que funcionó. Digo, es tremendo. Una de las cosas que quiero tratar de entender en este trabajo en el que estoy ahora embarcado es por qué Chile es el país con mejores datos, con mejores, ¿cómo decirlo?, con mejores resultados económicos, de desarrollo humano, sociales, etcétera, de América Latina en este momento. Porque es horrible tener que reconocer que ese país al que le va mejor que a casi todos los demás, basa su estructura actual en una de las dictaduras más sangrientas.
Es horrible tener que reconocerlo, pero es así. Quiero tratar de entender por qué, no lo sé todavía. En todo caso, Pinochet sí hizo eso, mientras que Videla hundió a la Argentina, como todos, que se dedican básicamente a eso, digo, todos los gobernantes argentinos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Hernández, soy periodista de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, llevo muy poco tiempo de experiencia, pero mi pregunta, digamos que está muy alrededor de un debate que se dio hace unas semanas en el que una periodista muy reconocida de Colombia pues nos puso a pensar a nosotros los periodistas, a los estudiantes, a los medios de comunicación y a las universidades sobre el papel del periodista. Digamos que nos invitaba más bien a pensar y a repensar en si debía ser bueno seguir las carreras de comunicación funcionando, porque digamos que muchos del papel del periodista en medios de comunicación estaba siendo reemplazado por politólogos, economistas, y de pronto estaba dejando de lado mucho a los periodistas, quizá porque de pronto en nuestros 5 años de carrera no ahondábamos en temas muy puntuales sobre economía, sobre política, sino que teníamos 1 centímetro de profundidad. Sí, y un mar de conocimiento muy mínimo. En ese sentido, pues yo sí quisiera saber cuál es la opinión que usted tiene al respecto, porque en serio que nos puso a pensar realmente y de pronto nos desilusiona a muchos en que quizá no tenemos entonces espacio a futuro en esta labor, en que venimos a ser reemplazados por otras personas, no sé. ¿Tienes la soga, Salcedo? Que vamos a tener que hablar en casa del ahorcador. Sí. Qué lío. Mira, yo no estudié periodismo, yo estudié historia. Nunca pensé que eso fuera gracioso, pero bueno, se ve que lo es. Entre otras cosas, digo, yo creo que no hubiera estudiado periodismo, pero cuando yo empecé a trabajar no existía una carrera de periodismo en Buenos Aires, no existía. Había solo unas academias, pero lo que aquí llaman una universidad de garaje, pero ni siquiera de garaje, una universidad de trastero eran, ¿viste? Unas academias muy, muy pobres que te decían que te daban un curso de periodista. Los periodistas argentinos hasta los años 80 no estudiaron periodismo, ninguno de ellos, no existían esas carreras. Yo nunca pensé que fuera necesario hacerlo, hasta hace 1 año, 2, en que, viviendo como vivo ahora en Madrid, necesitaba un seguro médico. Y entonces no lo conseguía, que yo me dijeron, la Asociación de la Prensa de Madrid, se llama así, Asociación de la Prensa de Madrid, tiene un buen seguro médico. Dije, esta es la mía. Me asocio a la Asociación de la Prensa de Madrid y consigo su seguro médico. Entonces llamé por teléfono y muy amablemente me dijeron, sí, por supuesto, tiene que mandar su currículum y alguna cosa y así, y su diploma de la licenciatura en periodismo. Y dije, pero no tengo diploma. Ah, no, tiene que mandar el diploma, no sé qué. Digo, en ese momento llevaba 43 años de periodista. Digo, hace 43 años soy periodista. No, bueno, pero tiene que mandar el diploma. Estuvo un rato. Yo en un momento me puse necio y le digo, mire, ¿sabe qué? No habría querido decirlo, pero lo dije, le digo, ¿sabe qué? Esas universidades cuyo diploma no tengo, me estudian. Entonces, yo estoy en el programa de esas universidades. Sí, bueno, lo entiendo, pero no, de todas maneras tiene que mandarme el diploma. Bueno, me quedé sin diploma, sin asociación y sin seguro médico. Unos meses más tarde me dieron un Premio Nacional de Periodismo en España y el día que me lo dieron me lo entregaba la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces le dije, oye, ¿y no me podríais afiliar? Y entonces lo conseguí, pero no es la manera más fácil, digamos, de acceder a la afiliación o al seguro médico. No, más allá de esta tontería personal, yo creo, y de algún modo me cuesta decirlo, que las habilidades técnicas necesarias para el ejercicio del periodismo se obtienen o muy rápido o muy lentamente. Quiere decir, digo muy lentamente porque yo creo que es decisivo para obtener esas habilidades leer mucho desde siempre o desde
lo más parecido a siempre que uno pueda simular. Quiero decir que es realmente básico leer, haber leído, seguir leyendo. Y no solo cuando uno quiere escribir o cuando uno quiere tener que ver con prensa escrita, digo, cualquier otra forma de prensa es un relato. Y la forma de entrenarse en la realización de relatos es leyendo relatos de todo tipo, que decir relatos en el sentido más amplio de la expresión, ¿no? Para poder estructurar una noticia de 5 párrafos, que también es un relato, hay que tener esa gimnasia que te da la lectura de entender cómo se cuentan las cosas, cómo se arma una estructura narrativa, que es una palabra enorme, que parece que le va muy grande a una noticia de 5 párrafos, pero es lo que es, ¿sí? Entonces yo digo, una de las habilidades técnicas que se necesitan se adquiere muy lentamente, desde siempre, desde chiquito, leyendo, interesándose, etcétera, etcétera. La otra se adquiere muy rápido, quiero decir, las habilidades técnicas específicas de armar un reportaje, armar una entrevista, armar un video, se adquieren rápido y se adquieren mucho más fácil en la práctica, que es lo que solía ser la forma de adiestramiento, digamos, de aprendizaje de los periodistas hasta hace relativamente poco. La forma medieval. En los gremios medievales, cuando alguien quería ser herrero, entraba como aprendiz. Entonces el aprendiz tenía que llevar los baldes de agua, no sé cómo se dice aquí, los cubos de agua, para que metieran el hierro caliente, y después un día le dejaban dar unos martillazos, y otro día le daban un hierro y le decían, a ver si con este hierro puedes hacer un pincho para no sé qué. Y así, a lo largo de los años, iba convirtiéndose en un maestro herrero. El periodismo tenía el mismo sistema de aprendizaje medieval y a mí no me parecía mal. Es cierto que también hay otros fenómenos que funcionan en esto. Las redacciones, por ejemplo, están vaciadas. Quiero decir, yo entré a mi primera redacción, el otro día lo hablábamos con una amiga. Cuando entré a la primera redacción donde trabajé en el año 74, yo tenía 16 años, mi jefe era Rodolfo Walsh, que era el jefe de mi sección de vida cotidiana y policiales, Rodolfo Walsh, que es uno de los grandes escritores de no ficción del continente. El subdirector del diario era Juan Gelman, que es un poeta que recibió el premio Cervantes hace 3 años, hace 10 años, y así sucesivamente. Quiero decir, y eran gente ya grande, que Rodolfo Walsh en ese entonces ya había publicado, lo mataron 2 años después, o sea, ya era todo lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí esa posibilidad de ser un aprendiz medieval era distinta, porque los viejos, los buenos, los maestros seguían estando en las redacciones, cosa que ya no sucede. Han vaciado estos editores de los que hablábamos hace un rato, que publican muchos James y muchas Danielas, han vaciado las redacciones porque les cuestan más caras, porque les cuestionan sus prácticas, porque los molestan. Entonces yo no sé cómo sería ahora formarse en una redacción a la vieja usanza, digamos. Pero, nada, hay como mucha cosa abierta, insisto. Las habilidades técnicas necesarias se consiguen relativamente rápido. Quizás lo que vale la pena es hacer carreras quizás más cortas, más concentradas y que insistan mucho en esas habilidades y estar abierto a aprender cantidad de otras cosas que te ayudan a entender el mundo, que en definitiva de eso es lo que tratamos de trabajar. Yo quisiera agregar algo breve. Una vez conocí aquí en Bogotá un albañil, muy querido, don Filemón se llamaba, y él me decía, don Alberto, yo tengo un hijo que me preocupa porque es vago, además es indolente, porque a veces yo veo que la mamá está haciendo oficios en la casa, está cargando cosas pesadas y yo no veo que él se arrime a ayudar, se acuesta tarde viendo películas y se levanta tarde. Yo no sé, ese muchacho lo veo como desubicado. ¿Usted por qué no me ayuda a conseguirle un trabajo a ese muchacho, don Alberto, aunque sea de periodista? Me dijo. Y Juan Villoro tiene una conferencia que la dictó aquí en Bogotá para inaugurar la maestría de una universidad, y la conferencia se llama Estudien, muchachos, o acabarán siendo periodistas. Te cuento eso
para que tengas claro que tú puedes ser la que se preocupa por el chiste o la que cuenta el chiste como algo anecdótico, si te propones ser una periodista digna, que honra el oficio, que respeta a la gente, que cree en eso y que se preocupa cada día por pulir las herramientas de trabajo. Aquí tengo un exalumno al que adoro, se llama Joseph Zárate, peruano, ganador del Premio García Márquez de Periodismo el año pasado. Lo conocí en Tijuana, México. Lo conocí en Tijuana, México, dictando un taller de crónica de la Fundación Nuevo Periodismo. Lo conocí en el 2012. Fui el primero de todos nosotros que lo vio y saco pecho por eso. Y cada vez que ellos hablan de José, le digo, te jode porque yo lo vi primero. Es una máquina de crear belleza. Y es una persona que se sigue construyendo paso a paso, leyendo, viajando, viendo. Yo creo que podemos hacer una campaña colectiva de suicidio, nos podemos cortar las venas, pero también podemos utilizar las últimas fuerzas que nos quedan en medio de la preocupación para decir que es posible, ¿vale? Buenas tardes. Mi pregunta, pues creo que para los dos sería, ¿cuál es la relación entre periodismo y literatura y cuál sería la importancia del discurso literario aplicado al periodismo? Del discurso literario aplicado al periodismo. Hola. ¿Cuál es la relación entre el brazo y el cuerpo, por ejemplo? O ¿cuál es la relación entre el ombligo y la panza? Son parte, ¿no? El buen periodismo, no todo, el buen periodismo es un género literario. Entonces no puede tener relación con la literatura, forma parte. Es uno de los géneros, digamos, la no ficción, la crónica o el periodismo narrativo, como quiera que se llame eso que no tiene nombre, forma parte, es un género literario de la misma manera que lo son la novela, la poesía, el ensayo, el teatro o cualquiera que sea. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cuando uno piensa en periodismo, piensa en esto, en Daniela y James, que son el bestseller de hoy, y claro, pero también uno puede pensar en novelas y pensar en, qué sé yo, Corintellado, no sé, esas cosas que se vendían en las estaciones de tren para aburrirse durante 3/4 de hora mientras llegabas a tu destino. Y eso es tan literatura, digamos, que porque sean novelas, entonces sí lo vamos a considerar literatura. Tiene que ver no con el género y las premisas del género, sino con cómo está hecho. Cuando es buen periodismo, es buena literatura. Buenas tardes. Cuando hablaron de el hambre, sí, cuando hablaron del hambre, dijo que no quería representar ese morbo del hambre. Y ahora que hablaron de la corrupción y la Copa América de la corrupción, y en realidad uno quisiera conocer esas historias de corrupción porque son también despiertan un morbo, ¿no? Pero también creería que ustedes, de tanto ver la corrupción en tantas partes, es la misma corrupción, tiene los mismos orígenes, está hecha del mismo material o varía según el sitio. ¿Qué pasa ahí? Que si la corrupción es igual en todas partes, o sea, ¿Que si varía? No, por eso hicimos un libro que tiene 20 historias distintas de 20 países distintos, porque pensamos que vale la pena tratar de ver cuáles son las características y particularidades en cada uno de los lugares, ¿no? Obviamente pensamos que varía, por eso no entiendo bien
más allá de la pregunta. Pero me parece que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Me hicieron seña de que duremos 7 minutos más. 7 minutos. Qué bárbaro. Qué A precisión propósito de eso, extraordinaria. María Teresa Ronderos, no sé si de pronto está por ahí María Teresa, periodista, gran periodista, en sus talleres de cobertura política, de cobertura electoral, ella utiliza varias herramientas audiovisuales y una es un graffiti que apareció en una pared de la costa caribe de Colombia y el graffiti era "Vote por Elvira, Elvira roba menos". No sé, ese nivel de desparpajo no sé si lo haya en todas partes, ¿no? En relación con la corrupción. Hay particularidades y por eso fue que Martín te dio esa... Maestro Caparrós, Henry Posada, director del programa Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, que lo he perseguido ya por muchos festivales y nunca me ha dado la oportunidad de conversar con usted. Espero que esta vez sí podamos grabar. Y solo hacerle una pregunta. A mí me gusta mucho el cine y me ha impresionado siempre esa historia que hubo en Argentina, conmovedora, infame, y que ha habido en toda América Latina, que es la Noche de los Lápices. Entonces quería preguntarle si cuando ocurrió eso, que creo que estaba el dictador Videla, usted estaba por ahí rondando, por ahí en Buenos Aires. No, yo me había tenido que ir 1 año y medio antes, cuando en la época del golpe de Estado del 76, yo viví todo ese periodo exiliado, estaba primero en Francia, después en España. Pero bueno, con respecto a esta historia de la Noche de los Lápices yo tengo bastantes reservas, que probablemente no sé si es el lugar para contarlas, porque probablemente ninguno de ustedes siquiera conoce la historia. Es una historia de cómo un grupo de... La historia está contada como narrando que un grupo de jóvenes estudiantes de bachillerato, estudiantes secundarios de una ciudad de La Plata, cerca de la capital de Buenos Aires, son secuestrados, torturados y asesinados, casi todos ellos, porque pedían el boleto estudiantil más barato. Por eso se llama, se llama La Noche de los Lápices, remitiendo a la idea de que eran todos alumnos de colegios secundarios, etcétera, etcétera, que estaban pidiendo por algo tan inocente como un boleto estudiantil más barato. Y como tal se convirtió esta Noche de los Lápices, que primero fue un libro y después una película de los años 80, en una especie de símbolo de la barbarie de los dictadores, etcétera, etcétera. A mí me incomodó siempre mucho que tanto el libro como la película omitían contar que algunos de esos muchachos que fueron secuestrados y asesinados militaban en organizaciones políticas, algunas de ellas que sostenían la lucha armada, lo cual no significa que ellos mismos hubieran estado armados, ni mucho menos, pero militaban en esas organizaciones, en las que yo también militaba. O sea, no quiero con esto hacer ninguna condena de esa militancia, simplemente quiero hacer una condena de una historia que necesita omitir partes importantes de lo que era para tratar de justificarse. Porque además en esa omisión hay una especie de admisión de que si hubieran sido de parte de esas organizaciones, entonces no habría estado tan mal que los secuestraran. Esa es la única forma de explicar que callen su pertenencia a esas organizaciones. No lo dicen porque tenían miedo de que diciéndolo alguien hubiera dicho, y bueno, está bien, entonces les está bien empleado, ¿no? Entonces, para mí La Noche de los Lápices es como la quintesencia de la falsificación de las historias sobre la represión en la Argentina, y contra esa falsificación, años después, yo y un compañero, Eduardo Anguita, escribimos un libro que todavía circula por ahí, que son 3 volúmenes o 5 volúmenes según las ediciones, que se llama La Voluntad, que se subtitula Una historia de los movimientos revolucionarios en la Argentina, 1966-1978, que está contado, digamos, para que las víctimas recuperen su historia.
para que las víctimas de la violencia del Estado no sean solo recordadas como víctimas de la violencia del Estado, que es lo que hace la Noche de los Lápices, constituye a esos chicos como víctimas, como objetos de la decisión de unos hijos de puta que fueron y los secuestraron y los mataron, sino para devolverles su condición de sujetos, de chicos que habían decidido militar en una organización que a veces era guerrillera o que a veces no, y qué sé yo, pero contar cuáles habían sido sus decisiones, devolverles su historia. Bueno, una última pregunta, queda una sola. Último cartucho. La última bala es eficaz. Bueno, maestro Martín, Alberto, un respetuoso saludo para ustedes. El que reparte el micrófono tiene un radio de acción muy restringido, ¿no? Te lo dio todos en el mismo. Sí, perdón. Bueno, primero, muchas gracias por compartir sus experiencias y su sabiduría con quien tienen el sueño de edificar una carrera exitosa en el periodismo y también la literatura. Yo soy periodista deportivo y ejerzo en la actualidad, pero tengo el orgullo y el honor de compartir con los alumnos y las alumnas que desean convertirse en periodistas que hablan de deporte. El deporte siempre es una ventana maravillosa para la literatura, para el periodismo, para muchos desafíos de la vida. Me gustaría que ustedes disertaran ya en este colofón de esta conversación sobre periodismo deportivo. Bueno, yo creo que Martín es ¿cómo te digo? Es el invitado y es el que debería responder eso. Solo diré que soy hincha de un gran equipo llamado Junior y él de un equipito llamado Boca Junior, así que... Qué mal le fue la última vez, ¿eh? Sí, nada, se podría hablar mucho sobre eso, sobre lo mal que se hace muchas veces y sobre lo bien que se hace algunas. Me parece que a mí me maravilla de algunos periodistas deportivos la especie de hazaña que realizan 2 o 3 veces por semana, porque tienen que contar una y otra vez, partidos de fútbol, tienen que contar una y otra vez lo mismo y consiguen encontrar formas distintas de contarlo, consiguen descubrir algo que supuestamente no han hecho ya cientos de veces para volver a hacer lo mismo que han hecho miles de veces. Eso me maravilla mucho. Yo a veces lo practico más por, qué sé yo, por entretenimiento y por privilegio que por cualquier otra razón. Pero claro, lo mío es fácil, yo, qué sé yo, escribo sobre los partidos grandes, sobre aquellos que se supone que van a ser de algún modo memorables. Lo que tiene mérito es conseguir, como lo decía, darle a una situación infinitamente repetida siempre algún cariz, algún matiz relativamente nuevo. En eso me impresionan mucho. Me impresionan mucho menos en esto que han conseguido convertir el jamesismo danielismo en una fuente de trabajo, ¿no? Buenas tardes. Al escucharlo usted, maestro, quedo preocupada porque usted dice que ahora muchos de los medios de comunicación están llevando un conteo de qué tipo de temas les interesa a la gente. Y me preocupa por eso, porque eso es una manera, de alguna manera, como de sometimiento y llevar a las sociedades por un camino que a los poderosos les interesa. El otro punto, una pregunta que quiero hacerle es, hay una discusión entre los medios de comunicación sobre que se están comprometiendo de alguna manera o están limitando la verdadera función del periodista, sujetos a no perder la pauta publicitaria para poder sobrevivir. Quisiera una impresión sobre eso. Y por último, que me encantó, es para mí el periodismo, esa pequeña anécdota que usted menciona tan bella, que escuchó que Videla corría por una calle
y se fue con otra persona a hacerle la cacería, hasta que lo encontró. Y me quedé pensando un poco que usted quedó con las ganas de romperle la grabadora en la cabeza a Videla, pero para mí, yo creo que usted lo hizo porque lo que usted escribió fue publicado y logró que ciudadanos hicieran una sanción social y moral a Videla, impidiéndole que caminara por ese lugar, y yo creo que eso refleja mucho para mí lo que es el periodismo. Entonces quisiera escuchar pues de mis dos actitudes anteriores. Puede ser, pero se imagina lo bien que hubiera quedado la cabeza partida con un grabadorazo. Queda la opción de que Tarantino lleve eso al cine. Si Tarantino la lleva al cine, te aseguro que acuérdate que Tarantino mató a Hitler en una sala de cine, ¿no? Hitler entra a la sala de cine y le pega una balacera impresionante. En onda Tarantino se me ocurre que con el cassette que tenía esa cinta muy finita y muy larga, habría podido acogotarlo, ¿no? Eso yo creo que Tarantino lo habría hecho bastante bien. Bueno, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros y nos veremos. Nuestro mejor agradecimiento entonces para nuestros invitados es un aplauso muy, muy grande.